Bueno, muy buenas tardes para todos y voy a tratar de darme prisa porque si no me va a tocar empezar a narrar el partido y eso sí sería muy grave. Eh, de estos 2 días que llevo aquí en el Congreso, yo creo que el problema de los biotecnológicos y los biofármacos realmente no está en el tema de la seguridad y la efectividad. A mí finalmente me parece que ahí podemos llegar rápidamente a muchos consensos. Pero les quiero transmitir una idea un poco distinta, una visión, digamos, que yo llamaría bagatela farmacéutica, porque de pronto realmente no encaja dentro de lo que ha venido trabajando el sistema y pues espero que no lo tomen a mal muchas personas, pero creo que es mi deber ser muy honesto y muy claro. Y afortunadamente hoy en día soy consultor independiente, entonces eso me da la posibilidad de decir muchas barbaridades, que en otros escenarios no se podría. Yo creo que los medicamentos biotecnológicos no solamente son medicamentos para las personas, sino también para las empresas y para las economías. Y cuando uno empieza a mirar ese tema, empieza a ver otra cara del asunto. Y el doctor tocaba ahora un tema que es fundamental aquí, y es de dónde sale la plata y cómo se financia la investigación para poder llegar a estos medicamentos. Y un tema que para mí pues cada vez cobra mayor importancia, y es cuáles son realmente las invenciones que se están dando en el sector farmacéutico. Yo creo que las invenciones reales son mucho menos de lo que creemos, y que los avances científicos efectivamente se están dando y son importantes, pero han sido magnificados con una idea muy loable, que es permitirle a las empresas farmacéuticas sobrevivir en una economía de mercado, corrigiendo un problema que es el de los costos hundidos de la investigación y de llevar un medicamento hasta la fase final y entregárselo a las personas. Y esto pues tiene que ver con el tema de propiedad intelectual. Ustedes saben que en 1994 se firmó un acuerdo internacional, que es el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual, que es obligatorio para todos los países que quieran entrar a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, para todos los países, porque nadie se quiere quedar por fuera de los circuitos internacionales de comercio. Y este acuerdo pues habla sobre propiedad intelectual en el campo de los derechos de autor y sobre propiedad industrial, en el que están contenidos dos temas que son muy importantes. Uno es el de las patentes, pero el otro es el de las marcas, que muchas personas no lo miran dentro del tema de la propiedad intelectual, pero que efectivamente está allí, y que proporciona unos nichos de exclusividad no totales como son las patentes, pero sí parciales, porque le permiten a las empresas diferenciar sus productos y venderlos en un mercado que se supone que es competitivo. Y a todos los países nos dijeron, miren, vamos a meternos en este esquema porque es el esquema con el que ha tenido éxito Estados Unidos y los países industrializados. Y eso nos va a permitir promover la inversión, promover la innovación local y hacer transferencia de tecnología. Y países en vías de desarrollo firmaron ese acuerdo a regañadientes. Fue el último acuerdo que se firmó para la constitución de la OMC, y la negociación fue a cambio del acceso a mercados para sus productos primarios y para productos agrícolas y otras cosas. Porque
los países entendían que esto tenía unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la apropiación del conocimiento. Voy a darles un panorama muy rápido de 2004 porque al final les voy a presentar algunos datos del periodo 2004-2008, diciéndoles que algunas cosas han cambiado y otras no. Por ejemplo, esta es una de las que poco han cambiado. El acceso a medicamentos esenciales en los diferentes países no se ha logrado totalmente, a pesar de los avances científicos y de todas las cosas que hay, y estamos hablando de la lista modelo de medicamentos de la OMS. Por ejemplo, en Colombia eso se ha medido, lo habían medido alrededor del 50 al 80% y sigue siendo así. O sea, el número de tutelas que se presentan hoy en día por medicamentos incluidos dentro del POS indica que efectivamente en Colombia el acceso sigue siendo restringido, aunque la gente está matriculada o afiliada a un sistema de seguridad social que supuestamente le entrega medicamentos. Entre 1975 y 2004 teníamos este panorama. Habían 1.556 nuevas entidades químicas aceptadas como medicamentos que constituían el 99% de lo que había allí y 21 medicamentos para enfermedades olvidadas. Y habían unas enfermedades más olvidadas que otras. Ahora teníamos una discusión de si efectivamente los medicamentos son olvidados o las enfermedades son olvidadas o huérfanas o cómo es. Y lo que pasa es que el olvido o el recuerdo de las enfermedades está ligada al mercado. Entonces las enfermedades raras, metabólicas, que hasta hace poco no eran vistas por nadie como un nicho para investigar, con los adelantos que hemos tenido en el tema de biofármacos, se han convertido en una cosa muy interesante. Y en los últimos años efectivamente tenemos 8 nuevas moléculas para enfermedades clásicamente consideradas huérfanas, olvidadas, y prácticamente 7 de esos son medicamentos biotecnológicos. El único distinto es de pronto el ambisome, que se utiliza para enfermedades tropicales. Pero el tema es que la memoria está ligada al mercado, la memoria frente a los medicamentos. Y un tema final dentro de este panorama que les estoy mostrando es que en Colombia hay un debate muy importante sobre cuáles son las causas de la crisis del sistema en salud. Y entonces, pues, todos estamos de acuerdo en que hay un problema de intermediación gravísimo. Es decir, aquí hay mucha gente que se está enriqueciendo con los medicamentos. Pero el problema o una circunstancia que hay que tener en mente es que no es solamente el sistema de salud colombiano el que está en crisis. Si ustedes miran país por país, realmente muchos países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, se encuentran en una crisis ligada al sistema de salud. Y el punto central, independientemente de si son sistemas de aseguramiento públicos, privados, mixtos, si hay ladrones o no hay ladrones, el punto central es que el gasto en medicamentos y en tecnologías es el que está jalando el costo de los sistemas de salud hacia el alza. Y que cada vez hay una mayor preocupación por la forma como se va a sostener esto, entendiendo que la salud es un derecho fundamental de las personas. En Colombia, pues, sobran las cifras y prácticamente uno de los puntos centrales de la crisis en salud tiene que ver con el recobro de medicamentos por fuera del POS, como ya lo han dicho aquí en varias oportunidades. Entre esos encabezan la lista los medicamentos de origen biofarmacéutico. Esa es una crisis financiera del sector salud y es una crisis que está ligada a un modelo de investigación, desarrollo e innovación.
Resulta que hace más de 100 años se tomó una decisión de la sociedad, que fue proporcionar protección de propiedad intelectual a los inventores para que se sintieran estimulados y pudieran continuar con sus actividades. Y esto en principio fue un poco complicado desde el punto de vista práctico aplicárselo al tema de los medicamentos. Las patentes en el sector de medicamentos empezaron por el lado de las tinturas para usos industriales que luego se fueron trasladando al tema de los antibióticos y a otros aspectos de la terapia que son los que han dado lugar a desarrollos posteriores. Y cada uno de los temas que tuvieron que resolver las autoridades de propiedad intelectual fue complicándose cada vez más porque el problema fundamental es que para que algo pueda ser patentado debe cumplir con 3 criterios: la novedad, del nivel inventivo y la aplicación industrial. Y puede ser un producto o un proceso. Pero además de eso, hay un punto central dentro de esta especie de contrato social en el que se le da una exclusividad a un inventor, y es que tiene que hacer una divulgación completa del objeto de la patente. Y esa divulgación tiene que permitir que se ejecute o se haga en la práctica el objeto patentado. Y resulta que eso en términos de medicamentos ha sido todo un problema. Por ejemplo, en relación con el tema de los biotecnológicos, el caso Chakrabarti fue, digamos, el caso marcador de esto. Y resulta que ahí se presentó una bacteria modificada como un objeto de patente. Y entonces vino toda una discusión muy compleja que finalmente dio con que efectivamente se iba a patentar eso, pero habían muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se hace para dibujar exactamente ese tema de patentamiento? Y entonces empezaron a resolver a través de una serie de mecanismos, por ejemplo, el banco de microorganismos en donde se tienen que llevar los microorganismos modificados para que se considera divulgación suficiente de ese objeto. ¿Cuál es la línea entre un descubrimiento y un invento? Entonces, ahí viene todo el cuento de cómo se están resolviendo los problemas relacionados con el patentamiento de genes. Un gen es algo hecho por una persona o por una industria, o es algo que simplemente se descubre en la naturaleza. Yo creo que esas preguntas no han sido suficientemente resueltas, pero finalmente estamos en un punto en el que se ha hablado de que hay que darle patente a cualquier proceso o producto en cualquier campo de la investigación. Los medicamentos en varios países estuvieron excluidos de patentamiento por mucho tiempo, y no solamente en países llamados tercermundistas en su tiempo, sino en países desarrollados, como por ejemplo Alemania. Hoy en día todo se tiene que patentar por 20 años, y todavía hay debates sobre puntos muy importantes dentro de esta discusión. Por ejemplo, el acuerdo sobre los ALPIC permite excluir de la patentabilidad a los seres vivos, aun cuando hayan sido modificados. Muchos países hacen uso de esa exclusión que se hizo dentro de esa legislación, y sin embargo la industria farmacéutica y biofarmacéutica está empujando fuertemente a través de todos los tratados de libre comercio y en todos los escenarios posibles para que eso sea patentable. Y hay un debate allí sobre la patentabilidad de la vida y otra serie de cosas supremamente importantes. El punto central de esto es que el sistema de patentes se ha distorsionado porque se ha considerado muy importante que la industria farmacéutica pueda seguir con sus actividades. Y cada vez
se ha vuelto una cosa mucho más compleja para lograr adaptar esa normatividad y convertirla en algo que sea adecuado a las circunstancias de una industria que quiere patentar cosas que son complejas de patentar y que finalmente lo que busca es recuperar unas ganancias a través de exclusividades comerciales totales, como en el caso de las patentes, o parciales, como en el caso de las marcas. Y han aparecido otros modelos de protección, como el de los datos de prueba. Este sistema, digamos que ha sido el combustible para la investigación y desarrollo hasta este momento, pero tiene un punto central y es que depende de las ventas de los medicamentos y de que haya alguien que pague por esos medicamentos. La industria se ha convertido en uno de los principales promotores de la universalización del acceso a los medicamentos. Y hoy en día prácticamente ninguno de los que estamos aquí sentados podría pagar un medicamento de alto costo de su propio bolsillo. Y seguramente ni siquiera las capas más ricas de los diferentes países podrían acceder a esos medicamentos, pero se ha logrado socializar esos costos para que la gente pueda tener acceso al tema de los medicamentos. Y se ha aprendido a manejar esta relación. O sea, aquí hay un enfrentamiento por la forma como se puede intervenir cada uno de estos factores de acuerdo a los intereses de los usuarios. De acuerdo a los intereses de los usuarios, no, de cada uno de los actores que hay ahí presentes en esa estructura. Esto ha traído una serie de problemas que están en la raíz misma de la crisis del sistema de salud. Los monopolios o competencia imperfecta, porque algunos dicen una patente no significa monopolio porque es que hay otros productos que también vienen de los procesos de investigación que van a competir entre sí y son sustitutos imperfectos. Y efectivamente así es. Pero eso genera altos precios que impiden el acceso de los pobres o de los que estén por fuera de los sistemas con tercer pagador. Aparece el sistema el problema de las enfermedades despreciadas. Y las enfermedades despreciadas no se desprecian por cuestiones técnicas o éticas o por ninguna otra consideración distinta al tema del mercado. Algo que no produzca las suficientes ganancias para generar los ingresos que se necesitan para mantener ese ciclo, para reinvertir en investigación y tener contentos a los inversores, pues simplemente no se investiga. Así sea muy importante en salud pública o pueda tener un impacto muy importante sobre la gente. Hay un sesgo hacia el uso de medicamentos de uso crónico, hacia la investigación de medicamentos de uso crónico. El sistema de patentamiento es una de las cosas más complicadas y más ineficientes que yo conozco en el mundo. Y los diferenciales de precios que se generan, porque la pregunta fundamental aquí es ¿cuánto cuesta producir un medicamento biofarmacéutico sin tener en cuenta los costos de la investigación y el desarrollo del producto? Ese es el punto central de este tema. Y es una respuesta muy personal. Este es un sector en el que hay un uso intensivo del conocimiento, pero no necesariamente hay un uso intensivo del capital. Ustedes ven las posibilidades, por ejemplo, de las plantas farmacéuticas que se pueden hacer con pequeños espacios, pocos recursos y poco personal, muy bien entrenado eso sí, y con un alto conocimiento, pero en la mayoría de los casos con posibilidades de hacer desarrollos muy importantes si uno no tiene en cuenta el costo de las investigaciones y el lanzamiento de los productos, que es el punto central de esto. Y finalmente hay un problema sobre lo que han denominado la última milla, el problema de la última milla, y es que el objetivo final es vender y no aliviar a los pacientes. Ese es un objetivo a lo sumo paralelo.
y desafortunadamente muchas industrias farmacéuticas, tanto de genéricos como industrias innovadoras, realmente renuncian al segundo objetivo para hacer el primero y hacen cálculos, por ejemplo, de las sanciones que tendrán que pagar por los problemas que se produzcan, o simplemente desechan el tema de la seguridad y la efectividad de los medicamentos, siempre y cuando se puedan vender, así sea por un tiempo dentro del mercado. Yo participé en un estudio sobre el tema del patentamiento en los países del sur, donde estábamos revisando si criterios rigurosos de patentamiento favorecen la salud pública y si las patentes incrementales, es decir, sobre cambios realizados sobre un objeto ya patentado, que pueden ser importantes, efectivamente favorecen la industria local y favorecen la innovación en el sector. Y pues fue un trabajo que hicimos en Sudáfrica, en Brasil, en Argentina, en la India y en Colombia. Era una cosa relativamente sencilla. Bueno, esta es la población que está en esos países, o sea, un séptimo de la población mundial, que es una cosa importante, y obviamente la India pues es el país con mayor población. Lo que hicimos fue tratar de obtener de los medios públicos la información sobre las patentes farmacéuticas que se otorgaron en cada una de las oficinas de patentes de esos países durante 4 años, de 2004 a 2008. Y tuvimos unos hallazgos sencillos. Este es el número de patentes en cada uno de los países y en cada uno de los años. Nosotros, por ejemplo, esperábamos que en Brasil hubieran muchas más patentes y realmente no. Y nos llamó mucho la atención el número de patentes de Sudáfrica en 2008, que pues con mucho es muy superior a los demás países. Miramos cuántas de esas patentes eran patentes locales. Y realmente, pues esta fue una de las pocas cosas que le ganamos al Brasil. En Brasil, que nosotros esperábamos pues que la industria local hubiera aprovechado muchísimo el sistema de patentamiento, pues no habían patentes. Y de pronto nos corrigieron y nos dijeron, no, de pronto sí tenemos una, pero no estamos muy seguros. La India es el único de esos países que realmente tiene un nivel de patentamiento local muy importante. Y Sudáfrica, a pesar de tener más de 2000 patentes en un solo año, solo tenía 16 patentes originales de ese país. Y pues efectivamente en todos los países las patentes eran extranjeras, básicamente de Estados Unidos y de la Unión Europea, excepto en la India, donde el mayor número de patentes fue obtenida por locales de la India. Es decir, allá Estados Unidos está detrás de la India en el número de patentes que se obtienen. Analizando un poco el tema, pues no voy a entrar en los detalles, pero hay puntos que son muy importantes. Por ejemplo, de las 2.442 patentes farmacéuticas en Sudáfrica, solo 16 eran de allá, y más o menos la idea era que había que patentar todo lo que llegara a la oficina, porque las patentes son un signo de avance tecnológico, permiten el desarrollo de la industria local, y porque la oficina de patentes no tenía la suficiente fortaleza para hacer la evaluación de las patentes, entonces era mejor otorgarlas y después mirar a ver qué se hacía ya con la patente en vigencia. Obviamente, pues la calidad de esas patentes, las reivindicaciones que hay ahí, qué es lo que se patentó, es totalmente complicado de revisar.
Eh, También desde el punto de vista del tema de la India, hay una cuestión que es supremamente preocupante y es que la mayoría de unidades de medicamentos antirretrovirales que se venden en el mundo son de origen indio. Es decir, el 87% de los medicamentos en 2008 que consumen las personas con VIH y SIDA provienen de la India. Y el sistema de patentes está cambiando de una manera en la que los nuevos medicamentos para HIV y SIDA van a tener una patente. Es decir, hasta 2005 la India no tenía un sistema de patentamiento y era pues básicamente un país que es considerado la farmacia del mundo en desarrollo. Es decir, que en poco tiempo no vamos a tener esos medicamentos ni otros medicamentos que efectivamente provienen de la innovación india. Esto lo voy a pasar rápidamente, pues porque no adiciona mucho a lo que ya les he comentado, excepto esto. Aquí pues hay un tema de calidad de las patentes. Las patentes, hay un tipo de patentes que se llaman patentes Marcus, que corresponden a este tipo de reivindicación. Es una reivindicación en la que se coloca una estructura y se habla de unos radicales que pueden ser sustituidos. Y es supremamente compleja porque una sola de estas patentes protege prácticamente una familia completa de compuestos químicos. Y esto tiene una incidencia negativa sobre la investigación absolutamente nefasta. Estas patentes no son nuevas, fueron otorgadas por primera vez a un químico de apellido Marcus en Estados Unidos y por eso se llaman así. Pero miren el número de patentes Marcus que existen. Una de las cosas que yo les comentaba hace un rato es que cuando se patenta algo, la idea es que la divulgación sobre el objeto patentado sea completa. Y yo quisiera saber cuántas industrias biofarmacéuticas van a poder simplemente cuando expire la patente de los medicamentos biotecnológicos, tomar la información y hacer exactamente ese medicamento. Realmente el secretismo dentro del sistema de patentamiento y dentro del sistema de registro sanitario de los medicamentos y de permisos para comercialización es una cosa supremamente preocupante. El tema que estamos discutiendo de las especificaciones de calidad es supremamente importante. O sea, en la medida en que hayan unas especificaciones de calidad claras que todo el mundo pueda seguir, pues vamos a poder tener medicamentos seguros y eficaces. Pero el problema es que la industria farmacéutica considera muchas de esas cosas activos dentro de un mercado totalmente competido. Y ni siquiera las autoridades sanitarias saben muchas veces cuáles son efectivamente las cosas que necesitan revisar para que efectivamente se pueda asegurar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Y finalmente, este es un sistema totalmente ineficiente. El número de patentes abandonadas, caducadas por diferentes motivos es supremamente alto. Y una de las cosas que se requiere para un titular de patente es que efectivamente explote el producto patentado. El problema es que el sistema se está utilizando efectivamente para evitar la competencia y no para incentivar la innovación. Y evitar la competencia efectivamente significa tener una financiación para la investigación y desarrollo, pero también para otras cosas que no están relacionadas con el tema de salud. Finalmente, el reto, yo creo que además de ponernos de acuerdo en estas cuestiones que son supremamente importantes y que no creo que sean tan complicadas, aquí vamos a ser capaces muy fácilmente de ponernos de acuerdo en qué es lo que se necesita para
asegurar la eficacia y la seguridad de un medicamento. Pero ¿de dónde sale la plata para la investigación y para las rentas de la industria farmacéutica, multinacional y nacional? Esa es otra pregunta que atraviesa todas estas discusiones y que de ninguna manera está clara. Entonces creo que ese es el punto central que está en discusión en este momento en la OMS y que debería entrar dentro de las consideraciones que hagamos en cualquier sistema de estos. Muchísimas gracias.